Para poder entender un poco mejor sobre las diferencias entre el judo, el jiu-jitsu tradicional y el Brazilian Jiu-Jitsu, se hace indispensable ahondar un poco más sobre la historia y desarrollo de cada uno de ellos. Para eso, ahora mismo te voy a ofrecer un breve resumen sobre cada uno para que podamos definir así sobre la marcha cuáles son los factores que los asemejan y cuáles los que los diferencian. Comenzando ahora mismo con el judo. El judo es un arte marcial de origen japonés considerado un deporte de combate, desarrollado en 1882 en Japón por el Dr. Jigoro Kano, presidente de la Universidad de Educación de Tokio, que en ese entonces era conocida como la Universidad de Toyo. En 1964 se convirtió en el primer arte marcial en ser incluido en los deportes olímpicos. En traducción, judo significa el camino suave, yu, suave o suavidad, do, vía, sendero o camino. La técnica presente en este camino suave es una adaptación de las antiguas prácticas del jiu-jitsu, por lo que ya podemos entender que el judo deviene del jiu-jitsu. El judo consiste principalmente en desarrollar técnicas para lanzar a tu oponente al suelo y formas de controlarlo ya en el suelo. Esto implica agarrar a su oponente, hacer que pierda el equilibrio, desequilibrarlo y luego mantenerlo en un estrangulamiento o inmovilización contra el suelo. Un buen judoka es un experto en lanzar o proyectar a su contrincante desde una posición de pie y luego, ya derribado, es también un experto en inmovilizarlo. En sus combates de competición, vemos que una vez inmovilizado en el suelo, el oponente debe rendirse o corre el riesgo de dislocarse el hombro por una llave de brazo, por ejemplo, o desmayarse por el estrangulamiento. Esto, si se quiere, puedes traducirlo a una pelea real en donde la rendición no es un factor de relevancia y ya sabes lo que sucedería. Como deporte, los puntos se otorgan por los lanzamientos y por controlar al oponente en el suelo. Un judoka o judokano, como se le llaman en algunas escuelas más tradicionalistas de Japón, puede ganar un partido con un lanzamiento perfecto o dos lanzamientos casi perfectos y 25 segundos sosteniendo al oponente contra la espalda, además de otras variaciones. La filosofía del judo, que sí la tiene, consiste en utilizar una cantidad mínima de fuerza necesaria para derribar al oponente. Esto implica dominar la técnica de judo y sincronizarla adecuadamente. El maestro Jigoro Kano, su fundador, siempre decía: máximo resultado posible con el menor esfuerzo. Durante las prácticas en el dojo, todos deben usar el uniforme tradicional conocido como judogi. Una característica del judo es que el judogi, el uniforme, está un poco suelto, bastante holgado alrededor del cuerpo. Esto le da a los oponentes la oportunidad de un buen agarre y una buena proyección. Hablemos un poco ahora acerca del jiu-jitsu tradicional. Es un arte marcial japonés, al igual que el judo, pero no es considerado un deporte, sino que es más bien una técnica de combate destinada a ayudar a alguien a enfrentarse a un oponente armado mientras está desarmado o armado con un arma muy pequeña. Sí, yo sé que existen escuelas de jiu-jitsu por el mundo que se llaman de tradicional y que incluyen torneos y competencias de estilo deportivo. Pero si fuéramos a ser estrictos, tenemos que decir en honor a la verdad que una escuela tradicionalista 100% no entraría en un torneo y no competiría de manera deportiva. Mientras que el judo tiene un origen moderno que data del año 1882, como ya vimos, su antecesor, el jiu-jitsu, su origen se remonta al Japón feudal y fue desarrollado por los samuráis, no tiene un fundador específico. La idea detrás del jiu-jitsu es manipular la fuerza del oponente en contra de él. Tradicionalmente, dado que el jiu-jitsu se desarrolló como una técnica de combate que se usaba en el campo de batalla, también incluye ataques de nervios y a órganos vitales. Aparte de las nociones generales de arrojar al oponente al suelo e inmovilizarlo, algunas técnicas utilizadas en las variaciones del jiu-jitsu son, por ejemplo, bloqueos de articulaciones, agarres, presas, golpes de puño y patadas, mordiscos y golpes que a ojos de un buen competidor deportivo le resultaría sucio o falto de moralidad. Pero debemos de entender que el jiu-jitsu está diseñado para el campo de batalla y el campo de batalla solamente es necesario una cosa: sobrevivir. Algunas escuelas incluso permiten el uso de armas.
El tipo de jiu-jitsu que practiques depende de la escuela a la que asistas, obviamente. Existen muchas variaciones. Las sesiones de entrenamiento son dirigidas por un instructor de jiu-jitsu en una instalación especial en donde todos los participantes deben de usar uniformes parecidos al del judo, pero más ajustado alrededor del cuerpo, lo que dificulta al oponente el agarre y el lance. Por último, hablaremos del Jiu-Jitsu brasileño o Brazilian Jiu-Jitsu. Su nombre nos da la sensación de ser una variante del Jiu-Jitsu, pero no. Esto es un error frecuente por el juego de palabras de su nombre, que a pesar de llevar Jiu-Jitsu, el Jiu-Jitsu brasileño es un descendiente directo del judo y no del Jiu-Jitsu tradicional. Es un deporte de combate que se practica en todo el mundo, con un enfoque en el agarre y en la lucha en el suelo. Carlos, Helio Gracie y Luis Franca fueron los que convirtieron el Jiu-Jitsu brasileño en un deporte propio promulgado por todo el globo, perfeccionando el estilo y las enseñanzas de Mitsuyo Maeda, más conocido como el Conde Koma, quien fue un japonés alumno directo del maestro fundador del judo, Jigoro Kano. El Conde Koma aprendió judo en el Kodokan Dojo de Japón y fue enviado por Jigoro Kano a viajar por el mundo, llevando consigo los conocimientos del judo, que en ese momento de la historia, atenti, era conocido bajo el nombre de Jiu-Jitsu Kano o Kano Jiu-Jitsu. Un poco de ahí es, y también del mismo marketing generado por la familia Gracie en Brasil, que este sistema brasileño se llama Brazilian Jiu-Jitsu y no Brazilian Judo. El Conde Koma fue quien llegó a Brasil y se convirtió en jefe de una colonia de inmigración japonesa asignada a Brasil. Fue él quien transmitió los conocimientos básicos del entonces Kano Jiu-Jitsu, luego renombrado con el nombre de Judo, a la familia Gracie, quien poco a poco fueron realizando modificaciones hasta renombrar al actual Gracie Jiu-Jitsu y su derivado deportivo, el Brazilian Jiu-Jitsu. Sí, porque también, abro paréntesis, de la misma forma que existen variaciones del judo, como el Kosen Judo y el Kano Judo o Kodokan Judo, también existen variaciones dentro del Jiu-Jitsu tradicional, muchísimas. También en Brasil nos encontramos hoy con el Gracie Jiu-Jitsu y el Brazilian Jiu-Jitsu. Luego, si quieren, podemos especificar las diferencias entre uno y otro, pero para que tengamos en cuenta el Brazilian Jiu-Jitsu, o si tú vas a una escuela de Brazilian Jiu-Jitsu, seguramente se enfocarán casi que 100% a lo deportivo. Es un deporte de combate, por y para un torneo. Mientras que los Gracie Jiu-Jitsu o el Gracie Jiu-Jitsu, luego salido de las peleas de artes marciales mixtas conocidos como el valetudo, se han enfocado sobre todo y principalmente a la defensa personal y a la efectividad en una pelea real. Pero bueno, cierro paréntesis, esto a grandes rasgos, ya que luego podemos también hacer un poco más de hincapié en cuáles son las diferencias específicas entre los sistemas de judo, los de Jiu-Jitsu tradicional y el Brazilian Jiu-Jitsu. El Brazilian Jiu-Jitsu, el deporte, se basa principalmente en los fundamentos de la lucha terrestre y es una adaptación de las técnicas del Jiu-Jitsu casi que original para que lo utilicen personas de complexión más pequeña. El enfoque principal radica en ganar la posición, en tomar una posición superior para luego aplicar un estrangulamiento, un bloqueo o sujetar a tu oponente para hacerlo rendir. Dado que hay muchos combates en este deporte, el gi, o sea el uniforme en este caso del Brazilian Jiu-Jitsu, son súper reforzados para soportar las rigurosas sesiones de entrenamiento. En resumen, conclusión, para comprender las diferencias entre ellos, es necesario primero entender qué los conecta, ya que uno proviene del otro. Primero estaba el Jiu-Jitsu tradicional, desarrollado en el Japón feudal por los samuráis como una técnica de combate utilizada por ellos. El judo se desarrolló en el siglo XIX como una técnica que luego se convirtió en un deporte. El jiu-jitsu brasileño surgió de ambos, porque con la promoción del judo como deporte, la gente tomó conciencia de los principios de su precursor, el jiu-jitsu. La primera escuela brasileña de jiu-jitsu se inauguró en el año 1925. También tiene diferencia en esencia. El judo era un deporte y una filosofía de vida. El jiu-jitsu era una forma de combate y el jiu-jitsu brasileño combina los dos, tanto la técnica de combate como el deporte. El jiu-jitsu se desarrolló como un medio para obtener una ventaja en el campo de batalla contra un oponente armado.
Las técnicas practicadas en Jiu-Jitsu pueden incluir agarrar a tu oponente, morder, golpear, patear, dar puñetazos y cualquiera que sea para sobrevivir. En su forma original, incluían también ataques a los nervios y órganos y puntos vitales. El judo se desarrolló dando un enfoque más suave a las técnicas de Jiu-Jitsu, mientras que el Jiu-Jitsu brasileño se acuñó para adaptarse al estilo de las personas más pequeñas al luchar contra un oponente de mayor tamaño.